En este primer vídeo vamos a ver cómo crear una nueva base de datos. ¿Vale? Podemos venir directamente si nos aparece el menú principal de LibreOffice o bien en Archivo, Nuevo, Base de datos. Venir aquí y venir aquí es lo mismo. Una vez realicemos una de las dos acciones nos va a aparecer una ventanita. ¿Vale? Esta ventanita es un asistente para crear la nueva base de datos. Con este asistente podemos hacer tres cosas, que es crear una nueva base de datos, abrir una base de datos existente, si ya la tuviésemos creada, o conectar con una base de datos existente, ¿vale? Si quisiésemos hacer consultas. Esto ya lo veremos más adelante. Lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva base de datos. Y esta base de datos incorporada la vamos a realizar con Firebird incorporado, ¿vale? Si tenemos más opciones aquí, vamos a elegir esta primera. Entonces, damos a siguiente y nos aparece un par de opciones más, ¿vale? Una es quiere que el asistente registre la base de datos en LibreOffice. Registrar la base de datos implicaría que yo desde las otras aplicaciones del LibreOffice podría llegar a hacer consultas a esta base de datos. Si no la registro, desde el resto de aplicaciones no puedo hacer consultas, ¿vale? Nosotros ahora le vamos a decir que sí, la queremos registrar, ¿vale? Y nos van a aparecer dos opciones más, ¿vale? ¿Qué hacer después de guardar el archivo de base de datos? Podemos abrir la base de datos para su edición automáticamente y crear tablas mediante el asistente de tablas. Vamos a dejarlo tal y como está. Vamos a abrir la base de datos para su edición y no vamos a crear tablas mediante el asistente para tablas. Vamos a finalizar. ¿Vale? Aquí pondremos el nombre de la nueva base de datos. Vamos a poner, por ejemplo, si lo que nosotros queremos realizar una base de datos, y el resto de opciones la vamos a dejar como está. Vamos a ¿vale? Y biblioteca, sí, ejercicio 0. Guardar. Ahora está creando toda la estructura interna de la base de datos limpia, ¿vale? Como ya hemos explicado online, una cosa es el motor de la base de datos y dónde se van a guardar los datos, y otro es el entorno de trabajo con el que nosotros vamos a trabajar con esa base de datos. ¿Vale? Entonces, el entorno de trabajo nosotros en LibreOffice, la base de datos es lo que hay detrás de ese entorno de trabajo. Y de hecho, por eso nos podemos conectar a bases de datos que ya están creadas. Porque una cosa es con el entorno de trabajo y otro es el motor de la base de datos, perdón. ¿Vale? Entonces, cuando ya tenemos creada aquí la primera base de datos, está limpia, no tenemos absolutamente nada creado, ni tenemos ni tablas, ni datos, ni consultas, ni absolutamente nada creado. ¿Vale? Entonces, vamos a poder seleccionar pues las 4 cosas que en principio van a conformar nuestra base de datos y el trabajo que vamos a realizar con la base de datos. ¿Vale? Son las tablas, las consultas, formularios y los informes. Entonces, para crear una tabla, nosotros la vamos a crear a partir del modo diseño, ¿vale? Entonces vamos a darle a crear una tabla y aquí nos va a aparecer esto no es la tabla que vamos a crear, sino que aquí nosotros vamos a definir la tabla. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos crear una tabla por ejemplo, de lectores de la biblioteca, ¿vale? De gente que va a venir a pedir prestados libros, vamos a tener que definir pues, un campo que va a ser el ID lector, que va a identificar al lector, un campo nombre, donde nosotros vamos a poner los nombres de los lectores, o un campo, por ejemplo, puede ser el código de la tarjeta que nosotros le proporcionemos a ese lector para que pueda entrar y sacar libros y que va a estar asociado a una persona, pues aquí vamos a poner código
lector. Y podemos poner fecha de nacimiento, podemos poner dirección, podemos poner teléfono, podemos poner los campos que nosotros queramos asociar solamente a las personas que pueden sacar libros, ¿vale? Eso va a empezar a conformar la estructura de la base de datos. Entonces, yo por ejemplo voy a poner id lector, ¿vale? Y aquí voy a definir qué tipo de dato es ese dato. Es decir, por ejemplo, si yo defino un nombre puede ser José, Juan, Antonio, Yolanda, Ruth, Isaac, pues el nombre que queramos, ¿vale? Pues esto es el tipo de dato que yo voy a introducir ahí en ese campo. Entonces, id lector, nosotros lo vamos a definir como integer o entero, que es lo mismo, ¿vale? Y vamos a definirlo, uno, como clave principal, es decir, es una clave que la base de datos va a utilizar para realizar las búsquedas, ¿vale? Y dos, vamos a decirle que lo autoasigne, es decir, cada vez que nosotros introduzcamos los datos nuevos de un lector, de una persona que puede venir a pedir un libro, ¿vale? La base de datos automáticamente va a calcular un número nuevo y se lo va a asignar a este id lector, ¿vale? Entonces, le vamos a decir que es valor automático sí, y además aquí, ¿vale? Le vamos a definir que es clave principal. Esto también lo podemos hacer aquí, ¿vale? Es dando el botón derecho, clave principal, ¿vale? Ahora me la tenía asignada, y me aparece aquí una llavecita pequeña. Con esto ya me está diciendo que en esta tabla id lector va a ser la clave principal, ¿vale? Que va a ser el entero integer y esto es la descripción. Aquí nosotros vamos a poder poner, por ejemplo, identificador interno de lector en la base de datos. Esto es un campo descriptivo, no tiene afectación al funcionamiento de la base de datos, tiene afectación a nosotros como usuarios, como editores de la base de datos, cómo vamos a trabajar con ella. ¿Vale? Nombre, vamos a dejar como texto, apellido del lector, ¿vale? Aquí podemos poner, si queremos poner el número de DNI, por ejemplo, ¿vale? Aquí como nosotros no tenemos un DNI, pues tenemos letras y números, lo vamos a dejar como texto, ¿vale? Y vamos a poner número del lector oficial. ¿Vale? El teléfono, este sí lo podemos poner como integer, ¿vale? Yo podría incluso definir la longitud máxima, ¿vale? En este caso vamos a definirle la longitud máxima como 12. Entonces no puede ser integer, tiene que ser más. Tiene que ser numérico 12, ¿vale? Esto es porque el integer es un tamaño específico de número y el número es otro tamaño de número, ¿vale? Estos son valores, ¿cómo os diría? Son valores técnicos, no son valores, es decir, para un informático, para un técnico, son valores que tienen mucha importancia porque el tamaño en la base de datos de ese valor es diferente. Pasa lo mismo, por ejemplo, aquí cuando vemos que tenemos un float, ¿vale? Un float es un valor con coma flotante. Estos números son bastante grandes, ¿vale? Y en la base de datos ocupa más espacio que un entero, ¿vale? Porque un entero va a ir de 1 a unos cuantos millones y ya está. ¿Vale? Entonces nosotros lo vamos a poner como número de longitud 12. ¿Vale? Es teléfono. Vale. Pues tenemos el nombre, el DNI, el teléfono. Podríamos aquí poner también dirección o población o código postal, pero vamos, ahora para empezar lo vamos a dejar así, ¿vale? Entonces yo le voy a guardar, ¿vale? Y aquí voy a poner vectores. Este es el nombre de mi tabla, ¿vale?
Voy a aceptar y ya tengo creada mi tabla lectores. Entonces yo esta tabla ahora la voy a poder abrir para editarla, con lo cual se me va a volver a abrir la ventana que tenía antes, ¿vale? O voy a poder abrirla para introducir datos, con lo cual me va a aparecer unos campos, o sea, ya una situación diferente, ¿vale? Yo voy a tener aquí un ID lector, un nombre, un DNI y un teléfono, ¿vale? Entonces podría poner DNI 2345678 K, ¿vale? Y teléfono 93 333 2211, ¿vale? Y ahora me da error porque el ID lector no me la ha incluido. Y le pongo aquí un 1 y no debería haber puesto él, no sé por qué no me lo ha puesto. Y ya tengo la primera entrada, el primer lector, la primera persona que puede aquí venir a pedir libros, ¿vale? Una vez hecho esto, recordar una cosa es abrir, editar y trabajar con la base de datos, y voy a tener un botón de guardar para la tabla, ¿vale? Que estoy trabajando. Y otra cosa está guardar la base de datos, ¿vale? Entonces yo le voy a dar aquí y aquí ya se me va a guardar toda la estructura, ¿vale? Pues espero que en este vídeo tengáis claro al menos cómo crear una nueva base de datos y cómo crear una tabla dentro de la base de datos.